Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros un día más. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los tocará profundamente. Hoy nuestro tema es realmente inspirador, una historia de resiliencia, esperanza y la fuerza inquebrantable del espíritu humano en los momentos más oscuros. Vamos a hablar de dos personas que ante la devastación, se han erigido como verdaderos faros de luz, Halil Ibrahim y Esla. Estas dos almas han demostrado un coraje y una solidaridad impresionantes, ayudando a otros tras el terrible terremoto que ha azotado a una región que todos conocemos y amamos. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí. Al hacerlo, se unirán a nuestra creciente comunidad, estarán al tanto de todas nuestras nuevas historias y nos ayudarán enormemente a seguir trayéndoles contenido de valor. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora adentrémonos en esta historia. El título mismo lo dice todo, impresionante. Halil Ibrahim y Esla ayudan tras el terremoto. Y créanme, la palabra impresionante se queda corta. Imaginen por un momento la escena: la tierra tiembla violentamente, edificios se derrumban, el pánico se apodera de las calles. Una catástrofe de esta magnitud deja a miles de personas sin hogar, sin comida, sin esperanza. En medio de este caos donde muchos solo piensan en su propia supervivencia, surgen héroes anónimos, personas que deciden mirar más allá de su propio dolor para ofrecer una mano amiga a quienes más lo necesitan. Y eso es exactamente lo que Halil Ibrahim y Esla han hecho. La noticia del terremoto nos dejó a todos conmocionados. Las imágenes que llegaron eran desoladoras, y el sentimiento de impotencia era palpable. Pero en medio de la tragedia, empezaron a circular historias de valentía y altruismo. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una de esas que te devuelven la fe en la humanidad. No son figuras públicas en el sentido tradicional, no son políticos ni celebridades que buscan aplausos. Son personas comunes y corrientes, pero con un corazón extraordinario. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? Son dos ciudadanos que, tras presenciar la devastación de primera mano, no dudaron un segundo en actuar. La gente de las zonas afectadas se encontraba en una situación desesperada. La infraestructura estaba destruida, los servicios básicos colapsados, y el frío y la escasez se convirtieron en enemigos invisibles pero mortales. Fue en este contexto donde Halil Ibrahim y Esla comenzaron su labor. Lo que empezaron haciendo fue organizarse de forma espontánea. Se dieron cuenta de que había una necesidad inmediata de ayuda humanitaria. Empezaron a recopilar donaciones de sus vecinos, amigos y cualquier persona que quisiera contribuir. Ropa de abrigo, mantas, alimentos no perecederos, medicinas básicas, todo aquello que pudiera aliviar un poco el sufrimiento de las víctimas. Pero no se limitaron a recolectar. El verdadero heroísmo de Halil Ibrahim y Esla reside en su acción directa. Se desplazaron a las zonas más afectadas, sorteando las dificultades y los peligros inherentes a una región en ruinas. Con sus propios vehículos transportaron las donaciones recaudadas. Imaginen el escenario: carreteras bloqueadas, escombros por doquier, familias enteras buscando refugio y consuelo. Halil Ibrahim y Esla llegaron a campamentos improvisados, a albergues temporales, a hogares que habían sido reducidos a cenizas. Su ayuda no se limitó a la entrega de suministros. Lo que realmente marcó la diferencia fue su empatía y su cercanía. Hablaban con las personas, escuchaban sus historias, les ofrecían palabras de aliento y esperanza. En medio de tanta desesperanza, la simple presencia de alguien que se preocupa, que está dispuesto a escuchar y a ayudar, puede ser un bálsamo para el alma. Esla, por ejemplo, dedicó horas a consolar a niños traumatizados, a jugar con ellos, a intentar devolverles una pequeña chispa de alegría en un momento tan difícil. Halil Ibrahim, por su parte, se involucró en tareas logísticas, ayudando a organizar los campamentos, coordinando la distribución de alimentos, asegurándose de que las necesidades más urgentes fueran cubiertas. Su labor no fue fácil. Se enfrentaron a condiciones extremas, a la falta de sueño, al agotamiento físico y emocional. Pero su determinación era inquebrantable. Cada sonrisa agradecida, cada muestra de gratitud, cada vida que lograban tocar positivamente, les impulsaba a seguir adelante. No buscaban reconocimiento, solo querían hacer una diferencia.
Y la hicieron. Lo fascinante de esta historia es que Halil Ibrahim y Esla son el reflejo de lo mejor de la humanidad. Son un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la compasión pueden florecer. Su ejemplo nos inspira a todos a ser mejores personas, a ser más conscientes de las necesidades de los demás y a estar dispuestos a extender una mano amiga cuando sea necesario. No todos podemos estar en el lugar de los hechos, pero todos podemos contribuir a su manera. Ya sea a través de donaciones a organizaciones de ayuda, ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundiendo estas historias de esperanza, todos podemos jugar un papel. Es importante destacar que su labor no fue un acto aislado. Ellos forman parte de un movimiento mucho más grande de personas que en Turquía y en todo el mundo han respondido a esta tragedia con solidaridad y generosidad. Pero sus acciones individuales son particularmente conmovedoras por su humildad y su desinterés. No esperaron a que alguien les dijera qué hacer, tomaron la iniciativa y se lanzaron a la acción. En las redes sociales y a través de testimonios de las personas a las que ayudaron, la historia de Halil Ibrahim y Esla ha comenzado a resonar. La gente habla de su incansable energía, de su disposición a ayudar a cualquiera, sin importar su origen o condición. Se han convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Sus acciones demuestran que la empatía y la acción colectiva son fuerzas poderosas que pueden transformar situaciones de crisis. Además de la ayuda directa, también han sido una fuente de información vital. En las primeras etapas de la catástrofe, la información oficial era escasa o tardaba en llegar. Halil Ibrahim y Esla, el estar en contacto directo con las personas en el terreno, pudieron compartir información sobre las zonas seguras, los puntos de distribución de ayuda y las necesidades más urgentes, contribuyendo a una respuesta más efectiva. La magnitud de la devastación causada por el terremoto es inmensa, y la recuperación será un proceso largo y arduo. Pero historias como la de Halil Ibrahim y Esla nos dan la fuerza y la motivación para seguir adelante, para no perder la esperanza. Nos demuestran que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un rayo de luz. Son un ejemplo viviente de que el cambio positivo comienza con acciones individuales, con personas dispuestas a marcar la diferencia. Para concluir, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la increíble labor de Halil Ibrahim y Esla, dos personas comunes y corrientes que ante la tragedia de un terremoto devastador, han demostrado un coraje y una solidaridad excepcionales. Su ayuda directa a las víctimas, su empatía, su incansable esfuerzo y su espíritu de sacrificio son un verdadero testimonio de la bondad humana. Han sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad, inspirándonos a todos a ser más compasivos y a actuar cuando sea necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero de corazón que esta historia les haya tocado tanto como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan de las acciones de Halil Ibrahim y Esla. ¿Les ha inspirado esta historia? ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas o comunidades? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y ahora, para terminar, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo y creen que merece la pena ser compartido, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta pronto.